En esta ocasión voy a hablar de árboles para la asignatura de estructura y base de datos. Contenido. Empezaremos con una breve introducción, luego hablaremos de tipos de árboles binarios, su representación gráfica, los árboles de búsqueda binaria, los recorridos que existen en estos, y por último un ejemplo de un programa de clase nodo árbol. Introducción. Bueno, a diferencia de las listas enlazadas, como son las pilas y las colas, las cuales son estructuras lineales de datos, es decir, que los datos se organizan en orden secuencial, donde cada elemento tiene tanto un predecesor y un sucesor único, los árboles son una estructura de datos bidimensional no lineal. Esto quiere decir que los datos no se organizan en una secuencia lineal, sino que pueden tener múltiples enlaces entre sus elementos. Por ejemplo, los nodos de un árbol contienen dos o más enlaces. Un árbol contiene nodos y estos están divididos en tres diferentes tipos de nodos. El nodo padre es aquel que tiene por lo menos un nodo hijo y de la misma forma un nodo hijo es aquel que tiene un nodo padre. Por otra parte está el nodo hermano, el cual se trata de un nodo que comparte mismo padre con otro nodo. El nivel. El nivel de un nodo es su distancia a la raíz, por lo tanto un árbol vacío tiene 0 niveles. El nivel de la raíz es 1 y el nivel de cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz más 1, y de forma inversa también se podría contar cuántos nodos existen desde la raíz hasta el nodo del nodo buscado. Ahora la altura, se le llama altura al número máximo de niveles de un árbol. Un árbol binario es aquel en el que cada nodo solo puede tener dos hijos, es decir, un árbol grado 2. Los árboles binarios se pueden clasificar en tres tipos. El distinto es aquel que es diferente a otro árbol binario. El similar es aquel que comparte una misma estructura con otro árbol, pero la información que contienen los nodos es distinta. Y el equivalente es aquel que es similar a otro árbol y encima sus nodos contienen la misma información. Otros tipos de árboles binarios son el árbol binario equilibrado o Balanced Binary Tree en inglés. Esta es una estructura de datos tipo árbol, donde la altura de los subárboles tanto izquierdo como derecho de cada nodo difieren un máximo de 1. Esto asegura una búsqueda y otras operaciones eficientes, ya que la altura del árbol se mantiene proporcional al logaritmo del número de nodos. También tenemos el árbol desequilibrado que, contrario al anterior, es aquel en el que la altura de los subárboles, tanto izquierdo como derecho, de cada nodo difiere significativamente. Esto puede ocurrir cuando los nodos se insertan o eliminan de manera que los subárboles se desequilibran. Y a diferencia de los árboles equilibrados, donde la altura de los subárboles de un nodo es similar, los desequilibrados pueden tener una altura considerablemente diferente entre subárboles. Y por último, los árboles completos. Un árbol binario completo, también conocido como árbol binario propio o estricto, es una estructura de datos en forma de árbol en donde cada nodo tiene exactamente 0 o 2 hijos y no tiene nodos con un solo hijo. Y aquí tenemos la representación gráfica de un árbol binario. Tenemos el apuntador al nodo raíz y tenemos el subárbol izquierdo del nodo que contiene a B. Y entonces vemos que A y D son nodos hijos de B y también son nodos hermanos entre ellos. Y los nodos A y C son nodos hoja, pues no contienen nodos hijos. Recordando que los nodos en los árboles binarios tienen la característica de contener solo dos enlaces. Los árboles de búsqueda binaria. Un árbol de búsqueda binaria sin valores de nodos duplicados tiene la característica de que los valores en cualquier subárbol izquierdo son menores que el valor en su nodo padre, y los valores en cualquier subárbol derecho son mayores que el valor en su nodo padre. Y es como podemos ver en la imagen donde el subárbol izquierdo vale 25, que es menor que 47, y en el subárbol derecho
tiene el valor de 77, que es mayor que 47. Programa del árbol de búsqueda binaria. Existen tres maneras o recorridos en las que un árbol de búsqueda binaria recorre todos sus nodos. Esos son los recorridos en orden, recorrido en preorden y recorrido posorden. Y finalmente tenemos un ejemplo de un programa sobre árboles. En este tenemos la definición de una plantilla de clase nodo árbol. Se declara anticipadamente la clase árbol, luego se define la plantilla de clase nodo árbol y vemos que se declara a la clase árbol como a su amiga. Esto hace que todas las funciones miembros de la clase árbol sean amigas de la plantilla clase especializada árbol nodo, permitiendo que puedan accesar los miembros private de los objetos árbol nodo. Después tenemos al constructor, el que contiene al apuntador al subárbol izquierdo, los datos del nodo del árbol, el apuntador al subárbol derecho y termina el constructor del nodo árbol. Luego tenemos una función que nos devuelve una copia de los datos del nodo y tenemos el fin de la función obtener datos. Recordando que el constructor establece los datos del valor como argumento del constructor y los apuntadores tanto izquierdo como derecho a 0. De esta manera los inicializa como nodos hoja. Y finalmente tenemos una copia de los datos del nodo, donde se declaran los datos private del árbol nodo, los valores para los datos del nodo y apuntadores izquierdo y derecho. Esto sería todo por el video. Muchas gracias.